sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Yo soy el doctor Ramón Rodríguez, director del Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, Región 4. Te invito a que visite el Hospital Regional Ingeniero Luis L. Bogar, donde tenemos los equipos de última generación para garantizarte servicios de salud con calidad. Soy el doctor Newton Solano, director del Hospital Regional Ingeniero Luis L. Bogar. Te invitamos a que visite nuestro centro. Hoy vine aquí a despedir a una compañera de trabajo, a una compañera de partido, también a una amiga. Pero estoy despidiendo a Nancy Cruz, una ciudadana honesta, una funcionaria pública eficiente y transparente. Nos queda llorarla hoy, llorarla a ella y a las demás víctimas. Pero también le queda a Montecristi y a la región un ejemplo de una mujer trabajadora, honesta, dedicada al servicio público, que amaba servir, que amaba resolverle a los más necesitados.
situación por el colapso del centro YECC. Esta actualización, jueves 10 de abril, 7:30 de la mañana, dice que el gobierno de República Dominicana informe que al corte de esta mañana, jueves 10, han confirmado las siguientes cifras como resultado del trágico colapso del centro nocturno YECC. Se ha aumentado a 218 la cantidad de personas. Lo que muchos temíamos, pues se ha hecho realidad, y es lamentable que hemos sobrepasado la cantidad de 200 cadáveres, 200 personas fallecidas. En el día de hoy, más de 36 fueron recuperados en horario nocturno, 189 personas rescatadas con vida. Y según este comunicado, estas cifras reflejan tanto la magnitud de la tragedia como también el esfuerzo incansable de los equipos de respuesta desde el primer momento que han estado trabajando los brigadistas y el personal técnico que siguen aún desplegados en toda la zona, operando todavía bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Emergencia. Las labores no se han detenido y no concluirán hasta que se confirme que no queda una sola persona debajo de los escombros. Es decir, que aún el gobierno reitera la solidaridad en este momento tan terrible en el que las cifras sobrepasan las 200 personas. Hay que apuntalar, Juan, dos cosas: que aquí se apersonaron grupos desde Israel, Puerto Rico, Centroamérica para las labores de rescate, y que ya hasta a este tiempo solamente un milagro conserva a alguien vivo, porque explicaban algunos médicos que el problema de estar debajo de los escombros, si estás herido te vas a desangrar. Si no, explicaba el doctor Salazar, aquel amigo del presidente Balaguer, Humberto Salazar, que el cuerpo, cuando está en esa condición bajo escombro, genera mucho potasio. El potasio es lo que produce el sístole, o sea, cuando el corazón aprieta y floja, sístole y diástole. Cuando genera mucho potasio y es liberado, lo que pasa si no se le aplica una solución sanguínea específica es que en el sístole se queda. Sí. El corazón sufre un paro cardíaco. Y cuando han pasado tanto tiempo, si tiene alguna herida, se desangró. De lo contrario, el sístole los va a matar. Vamos a suponer que quedan presionados y que no sufriesen heridas, pero el sístole los mata. Tiene que ser una persona altamente preparada o la providencia calificativa de Dios para salvar. Bueno, tú mencionas los equipos que han venido a reforzar a los socorristas dominicanos, y justamente sobre eso tengo una reflexión, y es que realmente hay que reconocer que en el país se ha avanzado en ciertos temas, y uno de los temas en los que hemos avanzado es en el tema de las respuestas. Realmente tú ver la defensa civil, los organismos de socorro 20 años atrás y verlo ahora es una diferencia significativa. Claro, siempre es mejorable, como toda actividad humana. Es mejorable, pero hay que reconocer lo preparados que están los organismos de socorro para enfrentar situaciones como esta. ¿Qué es uno de los temas que quiero traer? Es que la ciudadanía en general pensamos en el cuerpo de bomberos, en los cuerpos de defensa civil, en los organismos de socorro, cuando hay un hecho. Fuera de ese hecho, ni el empresariado, ni el gobierno central, es decir, pocas personas vemos hacia esos organismos de socorro cuando no tenemos, lamentablemente, una situación. De lo contrario, todos esos organismos pasan desapercibidos, y ver con tristeza cómo, bueno, tengo 25 años en los medios de comunicación, ver cómo años atrás los miembros de la defensa civil en Valverde sacaban un cuerpo del canal Controva en Esperanza con una horqueta. Tú dices, cónchale, pero ¿y qué es esto? Ver un señor que se ahogó en Maizal y sacarlo amarrado con una soga por una pata y jalar ese cadáver. Tú dices, pero ¿y qué es esto? O cargarlo, por ejemplo, como vio de un accidente en el Junquito, en un saco y por las 4 orejas del saco, en una camilla improvisada. Tenemos que mirar hacia esos organismos. Si bien nos hemos preparado y hemos avanzado, solamente nos recordemos de ellos cuando hay una situación. Bueno, justo tú tocando ese tema, yo leía una nota de prensa que me la envió Brian Fernández, en donde
Freddy Núñez Matías, quien es el encargado de operaciones y planificación de los bomberos de acá de Mao, él hacía justamente esa reflexión, que es penoso que los cuerpos de bomberos del país, no simplemente significando el de Mao, sino del país, no cuenten con personal calificado para este tipo de catástrofes. Es verdad que hemos avanzado bastante y como dice De León, si tú figuras, no 30 años, 10 años atrás, tú comparas el cuerpo de bomberos. Es un antes y un después. Al día de hoy es un antes y un después. De hecho, aquí tuvimos un caso con una tienda aquí frente al parque, en donde aquí llegó un camión de bomberos de escaleras, que eso no es tan común. Entonces, él decía que nosotros adolecemos todavía de personal para este tipo de fenómenos. Y ponía él como ejemplo los ingenieros estructuralistas, que cada cuerpo de bomberos debería tener uno para supervisar ciertas edificaciones. Que de hecho, ahí se va a destapar una caja de Pandora increíble. Con toda esta tragedia, eso va a ser un tema de mucho tiempo. Y mira qué paradoja tiene la vida. En ese hecho murió el ingeniero encargado de estructuras del ayuntamiento. Del distrito. O sea, la gente que debe supervisar eso. Nos decía el presidente Luis Abinader ayer, a su llegada a las matas de Santa Cruz, cuando él le mostraba al hermano de la gobernadora la llamada que le hizo ella minutos antes de morir, porque ella prácticamente murió al ser trasladada, producto de sus heridas. Los que tuvimos acceso al parte médico, tú sabes que entre médicos, un director amigo mío me dijo como la situación. Las heridas y la desfiguración que ella tenía eran fuertes, y ella con todas esas heridas atinó a que alguien que podía ver, porque ella tenía un ojo fuera ya, ella le dijo, márcame el presidente que está en este teléfono. Y es quien llama a Luis. Luis está en el palacio todavía. El presidente estaba a las 1:00 de la mañana trabajando. Y es quien le dice al presidente, mande todo, que esto se acabó. Esto se cayó todo en jet set. Y el presidente activó las alarmas. Por eso es que prácticamente a la caída, a los pocos minutos de la caída, llegan todos los organismos de socorro. Y es tan grave el hecho que el presidente llama a su gabinete. Eduardo Estrella, que no está enterado que su hijo está ahí, se pone de pie y arranca para Santiago, para la capital, a poner a disposición las grúas del Ministerio de Obras Públicas para remover escombros. Pero no está enterado que su hijo está ahí abajo todavía. Es en la mañana cuando él se entera del fallecimiento de su único hijo varón. Dios mío. Tiene 3, 2 hembras y un varón, casada con una hija de Alejandro Gullón. Sí. Entonces, todo está por la magnitud de esta situación. Y hablando del tema que Ringer decía de los ingenieros estructurales, ¿sabe cuánta capa de fino Ringer tenía esto en el techo? 4 capas. O sea, 4 capas de ese grosor, la gente que me está viendo por la televisión, que se le tira encima para evitar filtrado y cuántas cosas. Entonces, explicado al ingeniero que esto es un peso adicional. Claro. Cada capa es un peso. Súmale a eso 2 plantas eléctricas enormes que se usaron para movilizar los aires acondicionados. 3 unidades de aire acondicionado enormes, más lo que se le guindaba en el techo. Y estamos hablando prácticamente de 50 metros, no sé cuánto, de una esquina a otra, cuánto hay, Ringer. Eso era grandísimo, eso era inmenso. Era un cine. Era un cine, señores, eso era un cine construido en el año 1974. Bueno, y de hecho veía a un ingeniero entrevistado en un programa nacional y hablaba el tema del impacto del ruido en el concreto. Sí, está comprobada. Sí, estuve en ese programa y realmente hablaba de que un edificio no construido exclusivamente para una discoteca no puede funcionar porque hay características con el tema del ruido. Y él ponía un tema claro y decía, cuando pasa un vehículo alto, las bocinas se alarman. Es decir, las bocinas de los vehículos, las alarmas de los vehículos se encienden. Y los platos brincan para arriba. Si tú estás en la casa, sientes con la vibración porque realmente provoca vibración. Es decir, que a partir de ahora, y lamentable que sea ese el parámetro, yo creo que República Dominicana tiene que empezar una evaluación de esa infraestructura. No solamente de la pública, sino también de este tipo de infraestructura que, aunque sean privadas, son de acceso público. En el caso de Mao, bueno, yo le había comentado a Ringer
hace muchos meses, creo que en el mes de diciembre o enero. Hace par de meses. Le había comentado el tema de una que se ha hecho famoso por una denuncia del abogado y comunicador Domingo Muñoz sobre una tienda que se está construyendo en el municipio de Mao. Y desde el mes de diciembre yo tengo conocimiento de que hay un hundimiento importante, de que ese ingeniero se había pegado un tiro en el mes de noviembre, diciembre, y eso estaba en silencio, que habían buscado un contratista para meterle a ese edificio 3 camiones de concreto armado por debajo para evitar el hundimiento importante que tenía esto. Y sin embargo, esas denuncias están en el caso de Mao y no ha habido una reacción por parte de las autoridades que debiese de haber. Y yo me imagino, escúchame, Rafael. Sí, adelante, no te preocupes. Yo me imagino que las autoridades tienen pleno conocimiento. Bueno, los planos se entregan en la alcaldía. Exacto. No, y no solo eso, sino que se supone que tiene que haber una supervisión constante en medio de la construcción. Y yo recuerdo, y toda la población maña recuerda, que ahí hubo una época en donde los camiones de gran carga, de magnitud, de esos volteos grandes, no paraban, no cesaban haciendo rellenos ahí. Eso duró como 15 días metiéndole relleno a eso. Calcula que tú tienes el canal mayor detrás, con la filtración que tiene ese canal. No hay más que se caracteriza por ser un nivel freático alto. Pero mira, hay un tema que tú acabas de poner sobre la mesa, que es sobre la supervisión. Aquí tienen la graciosa costumbre. ¿Graciosa? Sí, ¿Por qué la gracia? Depositan un plano y abajo supuestamente están los parqueos. Pero escondido atrás, en el solar de atrás, hay 18 morenos con 20 blogs preparados. Terminó la inauguración, terminando de inaugurar, cortar las cintas, para allá, y hacen habitaciones. O sea, sellan lo que es el parqueo. O sea, que violan el procedimiento constantemente. No digas tú que esa construcción se le haya presentado los planos. Cero supervisión. ¿Qué pasó con eso? Mire el problema ahí. Y estamos hablando que una tienda que en un momento determinado pueda tener 200, 300 personas. Bueno. Bueno. Eso es un mundo ahí. Y ahorita vamos a tratar el caso. Hay más de 2.000 metros de construcción. Vamos a tratar el caso de los grandes desastres que le tengo acá de la República Dominicana, la capacidad del INASIF y lo que está sucediendo en estos momentos. Ahorita tratamos esto. Vamos a la pausa comercial y regresamos en la mañana. Hoy vine aquí a despedir a una compañera de trabajo, a una compañera de partido, también a una amiga. Pero estoy definiendo a Nancy Cruz, una ciudadana honesta, una funcionaria pública eficiente y transparente. Nos queda llorarla hoy, llorarla a ella y a las demás víctimas. Pero también le queda a Montecristi y a la región un ejemplo de una mujer trabajadora, honesta, dedicada al servicio público, que amaba servir, que amaba resolverle a los más necesitados. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Yo soy el doctor Ramón Rodríguez, director del Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, Región 4. Te invito a que visite el Hospital Regional Ingeniero Luis L. Bogar, donde tenemos los equipos de última generación para garantizarte servicios de salud con calidad.
soy el doctor Newton Solano, director del Hospital Regional Ingeniero Luis L. Bogal. Te invitamos que visite nuestro centro. Reyes, muy buenos días, o comentario. Buen día Juan de León, buen día Rafael Vargas, a las personas que nos escuchan a través de la 98.9 de Alcorit Digital, los que nos ven en diferido a través de Bajando Línea, canal 26 del canal HD del sistema de cable Mao Cablevisión, también en Sony Visión Esperanza, la gente de... Ahí estamos. La gente de Yeye y Wildami Quiñones, quien también nos transmiten a todas las plataformas. Muchísimas gracias. También a los que están con nosotros vía internet, gente que nunca se nos queda, Iván Almonte, Ángel Bobadilla, Damilca García, Wendy Villanueva desde el ejército, para mi hermano Miguelito en Estados Unidos debe estar metido bajo un carro seguro, joseando. Rafi Santos, que tiene que andar gaviado encima de un taxi seguro. Aneudi Reyes me está escuchando también. Mi hermano Víctor, saludos para todos. Domingo Barba, tengo un pendiente contigo. Ese es mío. Hay que salir a josear un chivito por ahí. Necesito un chivito, pero no hay cuarto. Oíste, Barba, se toca poner el chivo y que no hay cuarto. Y el robo también lo va a poner. Bueno, si él puede, amén. Señores, el tema que está en boga, vienen tiempos oscuros. La gente no ha comenzado todavía a develar la realidad de todo esto, porque hay un espacio de sentimiento ahora mismo. La gente lo que está es en reflexión, en acompañar el dolor ajeno, en darle un espaldarazo a todas las familias que han perdido un miembro de una manera u otra. Sin embargo, antes yo quiero solamente reflexionar sobre el caso del niño Roldani Calderón. Jamás se ha vuelto a mencionar el caso. Es como si la tragedia de Yepes se la hubiese tragado. Y es natural. Se llama prensa amarillista. Es natural. Ojalá y los organismos de socorro que están en este operativo detrás del niño Roldani Calderón no cesen su trabajo, por el hecho de que República Dominicana tiene la costumbre de que aquí se trabaja por presión mediática. Si un tema está en la palestra, tú ves a todos los organismos de socorro metidos en eso, todas las instituciones del Estado, aún le corresponda o no el caso, que de eso vamos a hablar un poco también en el tema del YESE. Le corresponde o no el caso, ahí están buscando cámara, dando declaraciones. Entonces el tema de Roldani, que es el niño de 4 años de edad que desapareció de la nada en Constanza, ojalá y los organismos de socorro sigan poniendo de su parte y sigan con la misma agresividad que tenían hace apenas 4 días atrás. Por ahí he visto, no sé qué tan ciertos sean, no sé si ustedes, la mayoría de personas que nos escuchan nosotros tenemos un público que es poco usuario de redes, pero hay un fenómeno de redes sociales llamado Wiu de La Vega. Un muchacho que explotó en medio de la pandemia porque cogió como buque insignia esta famosa frase llamada Wiu, como haciendo referencia al pito de la ambulancia cuando se daba un caso en emergencia, en pandemia. Y este muchacho se ha hecho muy viral. El día de ayer yo veo que él subió un video con el caso del famoso viejo Lolo, José Dolores Rodríguez. La Cruz Roja y la Defensa Civil llevan una osamenta, pero lo llevan en un bolso plástico cubierto, y se presume que es la osamenta del viejo Lolo. El viejo Lolo, que ya va rumbo al año, ya va de desaparecido. Sí. No, fue a principios de diciembre que desapareció. A finales de diciembre. Ese no conozco ese caso. Sí, ahí desapareció el viejo Lolo. A finales de diciembre. Se lo habían llevado los indios. Exacto. Imagínate. De ahí fue que vino los indios y que se lo llevaron para hacer brujería y que cuantado. Pero bueno. Supuestamente es la osamenta del viejo Lolo. No he visto, me cansé de buscar anoche, no he visto el primer medio de importancia cubriendo esta eventualidad, que debe ser tan importante como la tragedia que está sucediendo. Porque fue una persona que se perdió también. Sí, pero el tema de desvirtuar la atención, y pongo mi caso, es que de que hay una persona desaparecida y dice que se la llevan los indios, como que uno se retira. Es complicado. Pero lo que quiero reflejar con esto es
yo no lo voy a poner desde el punto de vista social, no, sino desde el punto de vista institucional. Con el caso del niño Roldani, es que las instituciones no dejen de hacer su trabajo porque la prensa está centrada en la tragedia de Santo Domingo. Sino que yo ruego porque estas investigaciones en cuanto a este niño todavía sigan pendientes. Y ojalá, y haya un castigo ejemplar para estos medios sensacionalistas que ya andan diciendo que al niño lo vieron por México, que de hecho al tipo lo jalaron. Así es. Al chamaco que hizo la denuncia lo jalaron y le dijeron, venga acá, ¿dónde fue que usted vio este detalle? Coño, porque la gente tiene que aprender a no jugar con la sensibilidad del otro. Ustedes se imaginan la angustia que siente un familiar cuando tiene un familiar desaparecido. Esta incertidumbre, coño, estará bien, estará mal, falleció, ¿dónde está? Y que haya gente que por buscar un like, por buscar un me gusta, porque su programa se vea, comiencen a estar hablando disparate y a decir que se lo vieron en tal sitio, que por allí pasó esto. No, ojalá que haya una condena ejemplar para este tipo de gente. Que había una discusión el día de ayer en un programa de índole nacional que hablaban de que las redes sociales no hay forma de controlarlas. Sí hay forma, ¿quién ha dicho que no? Claro que es posible controlarla y pueden haber régimen de consecuencia. De hecho, hay que comenzar a trabajar en eso. Los programas de redes sociales en República Dominicana son como una plaga. Cualquiera te coge un teléfono y hace lo que sea en la internet y nadie le pone control, salvo honrosas excepciones cuando el Estado o algún funcionario quiere sonar. Entonces, para caer en el tema del jet set, por ahí vienen tiempos oscuros. Pero mira, con el tema de las redes sociales, con este caso de esta tragedia que realmente, independientemente donde uno esté, ha impactado, ha conmocionado, la gente volvió hacia los medios tradicionales. Es decir, la gente empezó a confiar, dejó el espectáculo, dejó el sensacionalismo de las redes sociales y una vez más fue a la fuente creíble. ¿Cuál? Los medios tradicionales. Pero hay un momento en que Rubí Pérez estaba vivo, estaba muerto, estaba en el escombro, estaba en el hospital, estaba en su casa. Pero si tú te das cuenta y ves los medios sensacionalista del espectáculo, que de todo hecho quieren hacer un view, en este caso fue diferente. La población volvió una vez más a los medios tradicionales, que aunque nosotros estamos y hemos visto que peligran con el tema del auge de las redes sociales, aún así, para buscar la información verídica y la fuente oficial, la gente volvió a los medios tradicionales. Se murió una maeña en ese evento. Sí, así la esposa del señor Grullón, de aquí de los Herrera, de los Cambrones. Así vi. Con el tema, sí, es verdad, de León. Pero la gente volvió a los medios tradicionales porque hay una realidad que impacta directamente sobre la persona. Pero mientras a ti no te importa, tú crees toda esa pendejada de las redes sociales. Y tú vas a la gente haciendo morbo de tragedias hasta que no le toca a ellos. Pero tú ves caso, hasta que el golpe no es para ellos. Mire, el caso generalmente, todo lo que dijo de Rubí Pérez, sin ser cierto, porque ahí mismo le arrojaron información y parece ser que lo concogieron en su buena fe y él no comprobó. Sí, Rubí Pérez desde el principio comenzaron las especulaciones, señores, y aún así medios tradicionales, como decía de León, lo certificaban que sí, que estaba interno. Yo recuerdo publicaciones de Listín Diario, de Diario Libre, que decían que sí, que estaba en una clínica, y Rubí Pérez nunca salió vivo de ahí, nunca. A decir, por ejemplo, Sergio Vargas dice, él murió en el acto. Punto. Hay otras especulaciones de que él estaba cantando mientras... Mentira, señores. Pero bueno, decía que vienen tiempos oscuros. Y le voy a dedicar 5 minutos a esto. La población dominicana se ha visto enfrascada en esta tragedia. Y todo el mundo está limitándose a hacerle compañía al dolor ajeno. Sin embargo, anoche yo veía un programa de televisión y veía un joven llamado Jonathan Ferreras, politólogo, abogado, catedrático, y hablaba de los aspectos legales que vienen hacia este muchacho, dueño de este emporio empresarial, Antonio Espaillat. Señores, allí se laceró todo tipo de clase social y de todos los niveles de República Dominicana. Ahí habían deportistas, ahí habían artistas, ahí habían culturólogos, ahí habían empresarios, ahí había políticos, ahí había de todo. Y toda la clase social dominicana fue perjudicada. Y que no se llame a engaño, por descuido de autoridades y componentes desde el poder.
Este tipo, Antonio, es un emporio, es un poder en los medios de comunicación. Es dueño de una de las cadenas de radio y televisión más poderosas que tiene este país. Pero también es dueño de grandes empresas que son todas del sector popi, por no ponerle otro nombre, de los ricos. Hay un famoso restaurante llamado Jalao, que si usted va ahí tiene que echarse 10,000 en el bolsillo para irse a una comida. Para la propina, los 10,000 tiene que echarse para la propina. Para irse a comer un arroz con huevo. Y $1,000,000 de arroz con huevo. ¿Me entiendes? Entonces, este señor se ha dedicado al mundo de la clase alta. Y el golpe que ha recibido esa misma clase hoy es descomunal. Pero veámoslo de que por el mismo apoyo que tenía de esa misma clase, porque oigan lo que dice Rafael, que ahí estaba el encargado de asuntos estructurales del ayuntamiento, que falleció en el acto. Se supone que esa era una de las personas responsables de saber y entender que ahí había problemas. Reyes, también estaba una comisión de Jaina que le iba a entregar un reconocimiento a Rubí Pérez, porque de los pobres nadie habla. Había una guagua llena de 28 gente pobre que también le cayó la vaina de arriba. Pero es que las demandas a esta institución, por eso decía, viene la parte negra, la parte oscura. Quizás no la hagan esas personas, que los grullones del Banco Popular, que lo estrella del Ministerio de Santiago, perdón, para no institucional el asunto, para no politizarlo. No es desde ahí que va a venir el problema. El problema va a venir desde el bartender, desde el cajero, desde la seguridad, desde el portero, que fallecieron todos. Y son personas humildes que no tienen de qué echar mano. Había un grupo de 20 estudiantes de la UAS de cultura que no se sabe de ellos. Imagínate. 20. Entonces, para este tipo de situaciones es donde la población, no hoy, porque hoy estamos en sentimiento y nadie puede negar eso. Es mañana que la gente va a comenzar a reflexionar y decir, coño, si hubiese sido la discoteca de Juaniquito Estinado, no una discoteca, no, una rancheta con 4 palos parados que se cae, ese tipo estuviera preso y mal preso. Y todas las autoridades, que ese es un delincuente que no cumplía con requisitos y que por eso lo cerramos y que le caímos atrás. Aquí murió la crema innata de la República Dominicana, todo tipo de estratos sociales. Y hasta el presidente hizo presencia. De una vez. Hasta el presidente hizo acto de presencia. Entonces, lo que quiero llevar a colación es que aquí la componenda desde el poder puede causar daños catastróficos. Y ojalá que las consecuencias sean ejemplares como la población va a esperar, porque la gente no se ha sentado a analizar nada de eso todavía. La gente ahora lo que está en el sentimiento, la pena profunda, que ya somos noticia a nivel mundial, porque hasta el Papa, que es la máxima autoridad política mundial, se ha expresado en cuanto al caso. Eso es tan grande, Ringe, que inmediatamente se acordona, se prohíbe la expansión de las fotos. Es por la gravedad de la gente que hay abajo. Señores, ahí murió gente que pulula en la economía de este país, que direcciona la política de este país. Más allá. Y más allá. Cuando ustedes ven corporaciones como uno de los deportes cuasi globales, como es el béisbol, haciendo reconocimientos en estadios para peloteros que murieron allí. Cuando ustedes ven una estirpe de presidente como Vladimir Putin dando notas, haciendo referencia al caso y poniéndose del lado sentimental de esta tragedia. El Papa Francisco, la máxima autoridad política del mundo. O sea, es una tragedia mundial que laceró familias completas. Súmala a eso los extranjeros, que la mayoría no tenía identificación, que están ahí. Ahí hay 38 cuerpos hasta el momento que no han sido identificados, porque no hay manera, no tenían nada arriba. Ahí y la cuestión de la Junta no va. Ahí va a haber de todo. El INASIF tiene un trabajo arduo que realizar. Muchas familias angustiadas porque saben que sus familiares están ahí. El problema es saber en qué momento lo van a sacar o si va a aparecer. Porque ahí, lamentando quizá la expresión, señores, donde le cae un bloque de hormigón a usted de 5 o 6 toneladas encima, yo no creo que quede nada que usted pueda recoger. Más de 24 horas. Exacto, ya rumbo a las 72 horas. A las 8 horas comienza la... Y para finalizar, señores, Rafael tocó un tema que a mí me duele. Y fue la fotografía de Rubí Pérez que ya anda rodando en las redes. Ojalá, y los mismos organismos que están trabajando ahí dentro
hagan que sufra consecuencias quien tiró la foto, que seguro era una de las personas que estaba ahí dentro. Porque es una zona restringida y la fotografía se ve que fue tirada en primer plano. Fue una de las personas que estaban en el tema de las investigaciones. Y yo que pensaba, adoraba de que esto se iba a mantener con tanto hermetismo hasta que salió la foto de Rubí Pérez. Pero lo que no veía era periodista. Y ponía yo como ejemplo, el caso de Orlandito Jorge Mera, que todavía lo aplaudo. A años de esta tragedia y nadie ha visto la primera fotografía. No. ¿Por qué? Porque hubo una orden expresa a las personas que trabajaron ahí que iba a haber consecuencias si salió una fotografía. Entonces, ojalá y aquí pase lo mismo en el caso de Rubí Pérez. Que esos organismos que estuvieron ahí, que de seguro fue una comisión específica que hizo ese levantamiento, que desde ahí vengan las consecuencias. Y porque la prensa no accesó. La prensa no tiene acceso ahí. No tiene acceso nunca. Lo que pasa es que nosotros tenemos, por eso decía ahorita que la institucionalidad de nosotros, ahí hay organizaciones que no tienen nada que ver con eso y están metidas. ¿Buscando qué? Así hacía Antonio Salazar. ¿Buscando qué? Estorbando. Entonces ojalá haya consecuencias para este tipo de situaciones. Vamos a una pausa y regresamos. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica. Hoy vine aquí a despedir a una compañera de trabajo, a una compañera de partido, también a una amiga. Pero estoy despidiendo a Nancy Cruz, una ciudadana honesta, una funcionaria pública eficiente y transparente. Nos queda llorarla hoy, llorarla a ella y a las demás víctimas. Pero también le queda a Montecristi y a la región un ejemplo de una mujer trabajadora, honesta, dedicada al servicio público, que amaba servir, que amaba resolverle a los más necesitados. De este jueves 10 de abril, Rafael Vargas y su comentario. Gracias, Juan de León. Gracias, Ringer Reyes. Vamos a tomar esta llamada insistente. Buenos días. Buenos días, bendiciones ahí a todos, muchachos. Adelante, Gómez. Quiero aportar en el área de deporte sobre esta tragedia que nos llegó improviso. Ajá. Sobre los dos fallecidos hasta ahora, jugadores, tanto Octavio Doter, que es la figura más que más se conoce en lo que es el área del béisbol. Octavio Doter, que duró 15 años en Grandes Ligas, señores, y en esos 15 años él jugó con 13 equipos a nivel de Grandes Ligas. Poco lo han hecho, si no es el primero, es el segundo, porque él también pertenecía a lo que era el sindicato de jugadores dominicanos Penapepro. O sea, que Doter era frecuente ir ahí a esa discoteca, era uno de los peloteros que más asistía a esa discoteca. Pero bueno, cuenta Sergio Vargas que hay unos temas de Sergio Vargas que no lo cantaba, quien lo cantaba era Doter. Exactamente. Porque o sea, era el pelotero cantante. El otro joven que no es muy... apellido Blanco. Es Tony Blanco, oriundo de Puerto Plata. Él jugó Grandes Ligas, jugó aquí con los Toros del Este. Él en los últimos años estaba en Asia, estaba por allá, pero lamentablemente, ustedes saben que la muerte, nada más sabemos cuando nacemos, pero cuando nos vamos de esta tierra no lo sabemos. Es importante, pero la realidad es que el deporte está dolido. En el Citi Field de Nueva York, el estadio de los Metros de Nueva York, hicieron un homenaje a Octavio Doter antes del partido, porque él por ahí pasó por ese equipo de los Metros de Nueva York
y entendemos de la importancia que es lo que era Octavio Doter en lo que es el ambiente del deporte, y la hermana de Nelson Cruz también, que todos lo saben, la senadora de Montecristi. Claro. Que también Nelson Cruz, como ustedes saben, está ligada al deporte. Gracias, Joel. Con Dios. Ok, miren, esta situación de esta tragedia ha revelado grandes interrogantes en la República Dominicana. El 28 de octubre de 2008 se funda el INASIF, Instituto para las Investigaciones Criminales y Procesos Legales. Eso da apoyo a esas instituciones, por eso es una dependencia de la Procuraduría General de la República. Ahora bien, bueno, que era a partir de la reforma de Luis Abinader y el pedimento que muchos han querido, lo han sacado, porque ¿quién aporta por el Ministerio Público? Claro. Como debe ser. Sí. ¿Cuál es la capacidad de este INASIF a raíz del caos de denuncia, de preferencia, de darme estos pesitos por abajo para sacarte el muerto tuyo adelante, como si fueran pan? Ahí me recuerda como los puercos de Navidad, que tú vas al panadero y dices, oye, te voy a dar 50 pesos y me saca el puerco mío adelante. Entonces, la capacidad del INASIF es de 576 cadáveres. Te dirá, bueno, ¿cuántos van? 214, 218 hasta el momento. Pero súmela a eso los cadáveres que ya estaban en el INASIF y el personal que elabora para eso. Hay que hacer un recuento de algunas tragedias en las cuales se ha puesto en tela de juicio la capacidad de este organismo que es el INASIF. Por ejemplo, en 1996 el vuelo 301 que iba de Beringer Air, que iba desde Puerto Plata, cayó al mar y murieron 189 personas. Estoy hablando de grandes tragedias en la República Dominicana. 1970, el vuelo 603 de Dominicana de Aviación cae al mar después de haber despegado y fallecen 102 personas por el aeropuerto de las Américas. Son las grandes tragedias. La explosión de San Cristóbal, que no se va a saber nunca cuántos muertos hay, porque hay gente que se desintegraron en el aire. No se saben dónde están. Y la fábrica de Villas Agrícolas, 5 de diciembre de 2018, donde la cantidad de víctimas también fue enorme. Y todo esto pone en tela de juicio la capacidad que tenemos los dominicanos para dar respuesta. ¿Por qué digo esto? Muchas veces, dentro de la desesperación de los dolientes y el público que asiste, lo que hace es entorpecer las labores de rescate. Súmenle a esto algunos desaprensivos que han aplicado inclusive inteligencia artificial, como el caso de la famosa grabación de Ruby Pérez, que no fue cierta. En ningún momento Ruby hizo llamada alguna. A decir de algunos, y esperemos el experticio forense, muere prácticamente en el acto. Aparte de eso, el video que está antes se ve cuando él le pasa su celular, porque también son pocos observadores, Juan, le pasó el celular a su seguridad, porque iba a cantar, no quería tener distracciones encima. Entonces, toda esta situación de confusión, lo que hicieron algunos medios desaprensivos, nos llama a grandes preguntas. Por ejemplo, todos los hospitales tienen morgue. Así es. ¿Por qué no se ha desplazado, no se ha distribuido estos cadáveres por esos hospitales? Vamos a tomar esta llamada. Buenas, ¿con quién? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Vivo todavía. Peña de este lado. Adelante, Peña. Adelante, Peña. Pues sí, no lamentando ese caso. Pero yo oí anoche que estaban diciendo que, pues porque no se puede creer en todo. Que estaban hackeando y tarjetas de gente que están muertos ahí, que comprando en el supermercado, y haciendo prendas y cosas, y que las robaron todas a la persona. No sé si es cierto todo. Bueno, eso el general Méndez se le ya hizo. Tú sabes, sigamos escuchando. Sí, al general Méndez se le hizo la pregunta sobre ese tema y alegó de que no tenía ningún tipo de información, sino que eso lo dieron periodistas particulares, incluyendo Pepe Goico, el tristemente célebre. ¿Pepe Goico es periodista?
hizo una llamada a un programa nacional y dijo que advirtió llamando al Estado que investigue ese tipo de cosas, pero no hay prueba real de que se estén usando ese. José Peguero no es periodista, Rafael, escúchame, pero es un tigre que tiene experiencia sobrada en asuntos de inteligencia. Eso decía él, era un cerebro en inteligencia. Sí, incluso él hablaba del tema de cercar perímetros, de medidas que tiene que tener la policía científica. Una voz autorizada. Sí, no solo para recuperar tarjetas, sino también pertenencias. Acuérdate de la PPK. Hay experiencia sobrada. José Peguero hacía esta denuncia ayer en su espacio de redes sociales y televisión y hablaba de esta denuncia seria de los famosos primeros auxilios que le da la ciudadanía a los accidentados. Hablaba José que por denuncia en la capital de algunos que asistieron de primera mano a estos heridos, que la policía o miembros de la policía le estaban despojando de sus pertenencias a muchos de ellos. Queda de manos de la policía verificar esta denuncia, decir si es cierto o si es falsa. Al día de hoy, según los experticios médicos y las probabilidades, si alguien queda atrapado, herido, sangrando debajo de un escombro, ya no va a tener capacidad de vivencia porque va a morir desangrado. Me explicaba el doctor Ramón Rodríguez que las personas jóvenes mueren hablando. O sea, un viejo se te desmaya y vuelve y sana y esto, aquello. Pero el joven cuando está herido, habla. Por eso tú ves que la mayoría de accidentados van hablando y cuando llegan al centro de salud se mueren. El caso de muchos de esos heridos que han sido rescatados y por estos movimientos de potasio y sístole y diástole han muerto en la sala de cirugía donde han sido llevados. Pero ¿qué pasa con esto? Hay que tomar en cuenta ciertos factores y, como decía Juan de León, la tecnificación de nuestros organismos de rescate que evidentemente han hecho una labor encomiable con respecto a este tema. Pero ya ayer suspendieron la búsqueda a las 8 de la noche por entender que el proceso iniciaba en otra etapa. Se llama recuperación de cadáveres. O sea, utilizando herramientas tecnológicas, ya no hay eco, ya no hay sonidos, ya no hay latidos, ya no hay temperaturas ardientes debajo de los escombros que puedan indicarle a ellos que hay sobrevivientes en esa estructura, a menos que no ocurra un milagro de Dios. Ahora bien, Ringe hablaba de días oscuros. ¿Sabe quién murió ahí que nadie se acuerda de Hani? Hani el loco. Hani Ventura. Hani Ventura. Sí. Que era la alegría de ese lugar. Porque ese lugar, señores, para que ustedes tengan una idea, era el lugar de encuentro de los ricos de este país en la capital. De la grasa. De la grasa de este país en la capital. O sea, ellos no iban a fiestas ni viernes, ni sábado, ni domingo, el lunes que iban al YC. 27 años haciendo esta fiesta. Todos los lunes con uno que esté en vivo. Orquestas que venían inclusive de otros países a esa fiesta solamente. Que de toda la tragedia, Rafael, escúchame, también hay que valorar que fue una de las grandes protectoras del merengue de República Dominicana. La Eso mantuvo. también hay que valorarlo. Sí. Y toda esta situación, por ejemplo, en el área central, que estaban celebrando la gente del Banco Popular el cumpleaños de su esposa, el señor Grullón, con sus invitados, Antonio Espaillat se dio su mesa, una mesa exclusiva que él tenía. Todos los que estaban en el área VIP fallecieron todos. ¿Por qué? Porque se desprendió en los lados y cayó como si fuese una plancha. ¡Pum! Abajo. Tú ves que estaba ahí y se fue. Lamentablemente. Se habla que pudieran aparecer todavía entre 350 y más cadáveres porque no han podido llegar al centro. Ellos están trabajando en el área periférica. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Sencillo. Tú tienes todavía hay 4 plantas enormes que hay que sacar de ahí. 6 unidades de aire acondicionado enormes que hay que sacar de ahí y después comenzar a levantar la losa. Alguien me decía, pero yo veo 2 grúas, ¿y por qué no lo levantan? Sencillo, no existe capacidad en esas grúas para levantar ese techo. Hay que romperlo.
para poderlo sacar. Y en esa rotura hay que cerciorarse efectivamente de que no existan personas vivas, porque el levantamiento propio puede darte lugar a que mucha gente fallezca. Vamos a estar muy, pero muy pendientes de estos casos. Esto va a llamar a profunda reflexión, a una revisión, y tal como dice Juan de León, en Mao tenemos lugares que hay que revisar. Que gente construyeron a ladrillo limpio, a blog limpio para arriba y más nada, sin ningún tipo de supervisión, porque explicaba un ingeniero que existe la carga estructural, la carga muerta y la carga viva. ¿Qué es la carga muerta? Es el peso natural del edificio. ¿Cuál es la carga viva? Lo que tú le depositas a la gente, los aires, los aparatos. Todo lo extra. Todo lo extra es carga viva. Y hay edificaciones que no están hechos para aguantar eso, porque lamentablemente no la construyeron ingenieros que saben de matemáticas, y ahí el álgebra, Reyes. No estudiaron trigonometría, peso. Ahí entre la álgebra de Baldor. El de Baldor. No estudiaron nada de eso. Si no es que, mira muchacho, tírame esta vaina ahí, métele varilla ahí, métele vaina para acá. O sea, un amigo hace unos días me encuentro con él, y uno de los maestros, bueno, una de las personas que más construye aquí, y me dice, no, yo no sé de eso, tú sabes, yo busco a fulano que me hace los cálculos, yo le doy 200,000 pesos. Ya. Coño, Juan, por Dios. ¿Tú estás entendiendo? Mira, el abogado y comunicador Domingo Muñoz, que debe de tener, se ve un poco más descaída, porque se hundió y sacaron ahí estructural, y todo el mundo lo sabe. El ingeniero estaba realizando eso cuando se dio cuenta que la estructura se hundió. Ese ingeniero, después de varias llamadas de los chinos, lo llamaron reclamándole esa situación. El ingeniero se dio un disparo. A cuenta que la esposa lo explicó, que dijo que era un tema personal, porque todo el mundo sabe, un criterio de un ingeniero, un tema que tenga vergüenza en un momento. Entiendo que esa no es la forma, que habían otras formas de poder resolverlo. Pero le dio vergüenza, estructuralmente le dio vergüenza al ingeniero y se dio un disparo. Su esposa de 31 años así lo dice. Ahora bien, ¿cuál es la situación que nosotros planteamos y pusimos la publicación? Si ustedes buscan la publicación Domingo Muñoz, ustedes la van a encontrar, una publicación que habla claramente de que esa cogió un desnivel, se hundió, y si ustedes ven la estructura de esa plaza, van a ver donde la plaza se ve un poco, que no tiene el nivel que debe de tener, se ve un poco más descaída, porque se hundió y sacaron ahí más de 500 y pico de camiones de tierra y le hicieron algunas vigas para tratar de solucionar eso. Una estructura que lo que debieron fue de derrumbarla. No quiero aprovechar este momento porque sería despiadado que pase eso, pero tampoco por un descuido o porque uno no diga la cosa, hay que decirla, las cosas hay que decirlas, duélale a quien le duela. Yo no tengo compromiso con nadie, yo no trabajo con ninguna autoridad, yo me debo a este pueblo le agradezco. Aquí crecí profesionalmente, aquí subí y este pueblo me acogió y me ha acogido todavía, y aquí voy a morir individualmente. Entonces, mira, ese es el abogado Domingo Muñoz quien hizo la denuncia de que esa famosa tienda que se está construyendo en la carretera Mao, Santiago Rodríguez, propiedad de estos asiáticos, tiene ya, y le están metiendo mercancía a Juan de León. Le están metiendo mercancía. Le están metiendo mercancía porque la van a inaugurar. Y esta advertencia que se hace y que nosotros no hacemos eco por este programa, ¿por qué no hacemos eco? Porque hay que llamar la atención de la supervisión del Ministerio de Obras Públicas. Debe haber una supervisión exhaustiva de esas situaciones, porque ahí van a trabajar elementos inocentes, gente común. Ahí van a trabajar dominicanos, maeños, y van a visitar esa tienda gente de toda la región, los cuales en estos momentos ya están en peligro. Toma la llamada. Buenas. Nos vamos ya. Buenos días. Buenos días, José. Mire, yo insisto
en que ese tipo de declaraciones, por ejemplo, lo que hace Come Candela, yo no le doy asidero, porque realmente, digo, porque yo no estoy en contra de que se supervise y que ahora nosotros pongamos unas normas europeas en las construcciones. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que dejarse de la cháchara y estar buscando cámaras. Yo creo que eso ya nosotros, eso está superado. Entonces, ese tipo de denuncias también, ninguna autoridad que tenga dos dedos de frente y que sea seria, ni siquiera le hace caso. O sea, la cosa usted debe de hacerla cuando usted cree que logra un objetivo. Porque usted debe despacharse y decir lo que dice Come Candela. Eso es muy bonito. Pero está haciendo una denuncia que debe ser investigada, José. Pero que el ingeniero Come Candela no sabe de esa vaina, el ingeniero que se preste a otra cosa. Así que lo sigo escuchando. Bueno, José, diferimos de ti en esa parte, porque él como comunicador hace la denuncia. Bueno. Están las autoridades que tienen que investigar, así como no se investigó, por ejemplo, la discoteca después del año de julio de 2023 que se quemó, cogió fuego. Y mira las consecuencias el día de hoy. Ya vamos por 218 cadáveres y gente que va a quedar seriamente afectada por el resto de sus días. Esta denuncia, sea Domingo o no, ingeniero, que no lo es abogado, debe ser investigada. Debe ser investigada porque todo el mundo o la mayoría de gente que utiliza esta vía vio la situación. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos llamar la atención? De que mañana no seamos nosotros portavoces de esa desgracia. Vamos a darlo hasta aquí. Llegamos al final de este programa. Llegamos a la parte final. Recordarle que habrá lluvia las próximas 32 horas. Así que saque su paraguas. Ay, Dios. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.